Cénica TV. Cénica TV. Bueno, buenas tardes y nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí, al comité organizador por permitirnos compartir con ustedes algunos datos y por supuesto platicar sobre algunos estudios que tenemos a la mano. Hace rato la doctora decía claramente que los estudios in vitro pueden ser estudios que se utilizan para saber si tenemos un problema alérgico, sin embargo, que no estamos en alguna condición específica de hacerlo en vivo. Desgraciadamente, las pruebas in vitro, por muchas que éstas sean o por muy exitosas que éstas pueden ser, siempre tienen menor sensibilidad y menor especificidad de lo que puede tener una prueba in vivo. Son estudios que vamos a realizar solo como apoyo diagnóstico y en algunos casos para minimizar los riesgos, como mencionábamos hace rato. Y entre ellos tenemos desde las más simples que nos pueden orientar, como la biometría, la citometría, citología del moco nasal o fenotipificación del moco. En la actualidad, las pruebas de IgE total o IgE específica, la espirometría, la flujometría, el feno, el CD63 en algunos casos de alergia a fármacos, la degranulación de basófilos y por supuesto en algunos pacientes que tengan concomitante algún otro padecimiento, como las inmunodeficiencias, podemos utilizar estudios como detección de NBT, que es para buscar fagocitosis y algunas células que forman parte de la respuesta inmunológica y darnos obviamente una utilidad. En el caso de la biometría hemática completa, por supuesto que lo que nos interesa principalmente van a ser la cantidad primero de leucocitos que el paciente pueda tener, y esto para descartar que tenga una infección o que tenga una inmunodeficiencia asociada. Los linfocitos nos van a orientar también a pensar si el paciente tiene un cuadro infeccioso de tipo viral o que esté cursando con una inmunodeficiencia cuando estos linfocitos están bajos. Y por supuesto, el recuento total de eosinófilos en la biometría, que son los que nos orientan mucho más a saber si el paciente está cursando con un mecanismo de hipersensibilidad donde se están estimulando la producción de eosinófilos. Desgraciadamente, y como lo decía la doctora, estas pruebas no son específicas para alergia. Una detección elevada de eosinófilos también se asocia con parasitosis, se asocia con neoplasias, con algunos fenómenos autoinmunes, algunas inmunodeficiencias que cursan con estas patologías, incluso con problemas de HIV. La citología del moco nasal, que comúnmente conocemos, que normalmente se realiza mediante un frotis del moco, de la mucosa de los cornetes, del cornete inferior, y esto se tiñe con una técnica de Wright. Esto nos permitirá hacer un conteo diferencial de cuántos eosinófilos tiene y cuántas células de otro tipo, porque aquí también podemos ver los neutrófilos. Recordemos que existen algunas patologías que son diagnósticos diferenciales donde se utilizan el conteo de estas células. Identifica problemas principalmente de tipo inflamatorio, infecciosos, virales y alérgicos en algunos casos. Desgraciadamente, la composición del moco es muy baja, la cantidad de células que estos aparecen en el moco, y es por eso que se ha dado a la tarea en la actualidad de amplificar el número de células con un conteo específico de las mismas y facilitar que estas células se presenten en el moco. En el caso muy particular del bronquio, al paciente se le estimula con una nebulización con sustancias hipertónicas para facilitar que él produzca moco, y este moco es sacado de la vía respiratoria, recolectado y midiendo la cantidad de células que estos presentan. Esta fenotipificación nos permitirá saber si el paciente realmente tiene un problema de tipo alérgico o si es de otra índole, y esto lo aclaro porque recordemos que en algunas patologías como la rinitis alérgica tenemos diferentes fenotipos en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, el fenotipo alérgico, en el cual principalmente se da en la infancia, hay datos de alergia, y el esputo o el moco nasal tendrá características eosinofílicas. Esto nos interesa principalmente porque son pacientes que responden correctamente a los esteroides cuando se les aplica.
Por otro lado, recordemos que en la fenotipificación de la rinitis alérgica también vamos a encontrar un grupo muy importante que serán las rinitis alérgicas, que estarán principalmente caracterizadas por la presencia de eosinófilos en el moco. Todas las demás que vemos ahí, me da miedo agarrar este pointer porque creo que es medio extraño. Ah, no, ya no, mira. Pero podemos ver, no sé, pero le voy a hacer... No sé, pero aquí vemos cómo hay otras patologías que pueden o no tener presencia de eosinófilos. Sin embargo, la que está radicalmente dentro del grupo de las patologías eosinofílicas es la rinitis alérgica. Es por eso que se ha convertido realmente en algo muy importante poder definir cuáles son estos fenotipos en el moco. Recordemos que los fenotipos TH2, ahí que están ahí medio, los números se me fueron. Normalmente encontramos al asma alérgico, que son pacientes que tienen inicio temprano del padecimiento, pacientes con asma eosinofílica persistente de inicio tardío y la broncoconstricción inducida por ejercicio. Allá era EH1, es el asma neutrofílica y pueden haber ahí una remodelación importante del flujo. El fenotipo, por lo tanto, se convierte en una de las factores que debemos hacer, que forman parte de nuestro diagnóstico inicial y que son realmente sencillos. La fenotipificación del moco a nivel bronquial es la única que pudiese ser relativamente complicada porque se tiene que nebulizar al paciente previamente para producir este moco. Sin embargo, la técnica es similar que la técnica normal de citología del moco nasal. En el caso de la IgE total y específica, recordemos que la IgE está involucrada en partes, ahorita no lo voy a repetir porque la doctora lo habló claramente, dentro del mecanismo de hipersensibilidad, donde recordamos que la IgE es la que se fija en las células cebadas y permitirán la degranulación de la misma. Sin embargo, como vemos aquí, es la punta del iceberg. Ay, no me pude regresar. ¿Cómo me regreso? ¿Otra? Ahí, perdón. Es la punta del iceberg de todo este mecanismo, ya que existen múltiples partes del mecanismo inmunológico en donde se están implicando la presencia de la IgE, pero están participando otras células. La IgE tiene una alta especificidad para unirse a los receptores de alta afinidad que se encuentran en las células, principalmente en los mastocitos y en los basófilos. Y aún así tenemos otras células que tienen receptores para las mismas, como entre ellas encontramos a los eosinófilos. Sabemos que la vida media en sangre es corta, son 2,5 días. Sin embargo, cuando esta IgE se fija a las células cebadas, la vida media aumenta. Es por eso que la prueba cutánea es mucho más el rango que tenemos para hacerla, porque esta puede vivir hasta 12 semanas sobre la superficie de la célula y permitirnos un diagnóstico mucho más preciso. En cambio, en sangre, ¿por qué es importante esto? Porque es posible que el paciente en sangre no tenga suficiente IgE porque se fija a la superficie de la célula cebada y libre no la encontremos. Es por eso que su sensibilidad y especificidad como diagnóstico disminuye. La IgE, como también decía la doctora, no confirma el diagnóstico de alergia, aunque nos orienta muchísimo a hacer el mismo. Es un marcador de atopia y recordamos que el 50% de los pacientes con alergia tienen una IgE normal. No es un factor que nos pueda dar un diagnóstico correcto. Los alérgicos pueden tener utilización de la IgE total y también hacer una IgE específica cuando sea necesaria. La producción de la IgE específica es específica para alergenos y es el evento central de la patogenia de la respuesta inmunológica. Vemos cómo los linfocitos B son capaces de producir estos anticuerpos y que inmediatamente estos anticuerpos se fijarán a la superficie de las células cebadas, estando normalmente en circulación aproximadamente menos de 3 días, ¿sí? Y esta vida media pues obviamente disminuye. Por lo tanto, la IgE específica es un indicador de una respuesta de hipersensibilidad inmediata. Rutinariamente es un método in vitro que nos permite hacer
un ensayo de inmunoalergoabsorbencia ligados a unas enzimas. Y esta es la prueba original, que era la prueba de RAS. Desgraciadamente, como también lo mencionaron, estas pruebas han ido evolucionando en forma gradual y nos han permitido encontrar nuevas técnicas que son mucho más sensibles y mucho más específicas. El inmunoensayo moderno típico utiliza materiales que son alergénicos unidos a una matriz. Se agrega obviamente el suero del paciente, se incuba, se lava, estoy simplificando la técnica porque no es el objetivo, y de ahí podemos agregar el anticuerpo específico humanizado marcado con una enzima para poder medirlo. Y les decía que esta historia de estudios inmunológicos ha progresado en forma importante y no vemos hasta más o menos el 1985 cuando empiezan los estudios ya a detectar claramente algunos alergenos de alimentos y algunos alergenos específicos, y en el 95 se empiezan a utilizar técnicas recombinantes ya para este tipo de pruebas, y no es ya hasta los 2000 donde se inicia una nueva técnica, una nueva generación de estudios que son el estudio con microarreglos. Los nuevos métodos, como los microarreglos, se utilizan principalmente para complementar la información obtenida del ensayo normal, y esto es porque me permitirá definir claramente qué parte del alergeno es el que está respondiendo el paciente. Las técnicas anteriores normalmente me decían, es alérgico al pirul, pero no me decían qué determinante antigénico del pirul era el que el paciente estaba respondiendo, y esto no me permitía dar una terapia específica contra este determinante. En la actualidad es posible gracias a esas técnicas de microarreglos, donde por supuesto los pacientes con un problema tópico se les podrán hacer la detección normal con estudios clínicos, posteriormente las pruebas normales con técnicas un poquito menos sensibles, y finalmente poder hacer una técnica con microarreglo que me permita determinar específicamente cuál será su tratamiento. Esa es realmente una de las utilidades más importantes, y en general los niveles específicos de IgE me van a demostrar la sensibilización específica. Sí, son menos sensibles que las pruebas cutáneas, y les decía que pese a todo y pese a que ahora hay tanta tecnología para determinar a qué está dirigida esta IgE, aún así son menos sensibles que las pruebas cutáneas, y están indicados principalmente cuando la piel tiene algún daño, que lo vemos muy frecuentemente con dermatitis atópica, con quemaduras solares, cuando hay uso continuo de antihistamínicos, y que si ustedes se lo quitan al paciente, el paciente no aguanta una semana sin antihistamínico, entonces esto se convierte en una buena herramienta, y cuando por supuesto tenemos un riesgo elevado de anafilaxia. Cuando tenemos un problema de alergia respiratoria, tenemos entonces a la mano otro tipo de estudios, como son los estudios de espirometría, de flujometría y más recientemente la detección del óxido nítrico exhalado. En estos casos, la espirometría es una prueba diagnóstica que me mide los flujos y volúmenes respiratorios, la capacidad para acumular el aire en los pulmones y la capacidad de moverlo. Este pequeño texto cuesta mucho trabajo sacarlo, porque los que usamos espirometría pensamos inmediatamente en volúmenes totales, BFM, pero no podemos simplificar tan claramente, y aquí está totalmente simplificado para saber qué busco cuando estoy midiendo una espirometría. Existen patrones que me van a dar la espirometría ya como tal, y ahí encontramos patrones que van a ser de tipo obstructivo, de tipo restrictivo o de tipo mixto. ¿Qué es lo que me va a dar este parámetro? Y principalmente este parámetro me lo marca el volumen de expiración forzada, aquí la capacidad vital total, el volumen de expiración forzada en el primer segundo y la relación de la capacidad y el volumen. Ya sabemos que en los pacientes con asma tendremos normalmente la capacidad total, vital total, normal, y estos dos volúmenes disminuidos. Cuando encontramos una alteración donde el FBC está disminuido también, estamos pensando ya en un patrón restrictivo, esto confirmado por el FB1 que está disminuido también, y la relación podría estar normal porque ambos parámetros están disminuidos, y el último es una relación de los dos.
Y por último, los fenómenos mixtos, en los que podemos encontrar reducción de todos estos. ¿En qué casos? Obviamente el primero en asma, el segundo en EPOC y el tercero en ACOS, que es el síndrome de superposición entre asma y EPOC. Normalmente buscamos en asma los parámetros de tipo obstructivo. El patrón obstructivo me permitirá saber si hay una mejoría del BEF1 superior a 1090 mililitros o un 30% de lo esperado posterior al uso de un broncodilatador de acción corta, o el BEF1 que sea superior al 81% de lo predicho. En estos casos, por supuesto, el criterio de apoyo diagnóstico será también la reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Es el porcentaje de mejoría del BEF1 de los pacientes que se les utiliza el broncodilatador de acción corta. En niños esto puede ser un poquito menos, es el 12%. Tenemos un estudio que se hace en casa, se hace en el consultorio y requerimos muy poco gasto para hacer este estudio, que es la flujometría. Y la flujometría hace un tiempo lo llamábamos el semáforo del asma, porque el paciente podría predecir cuando requería mayor tratamiento, cuando requería nada o cuando requería ir al hospital. En la actualidad utilizamos no solamente la flujometría, sino los cuestionarios de síntomas, que con 4 preguntas muy sencillas podemos llegar a una conclusión. Sin embargo, hay pacientes que pues están acostumbrados a sentirse mal, que no están constantemente haciendo sus estudios o sus cuestionarios, y cuando ellos mismos se preguntan siempre creen que están bien. Es sorprendente porque cuando se hacen estudios, aproximadamente el 70% de los pacientes que dicen estar controlados no lo están, ¿sí? Simple y sencillamente porque se acostumbran a estos niveles. Está diseñado para monitorizar, pero no para diagnosticar. Nos puede orientar en el consultorio, pero no es una prueba con la que se pueda hacer un diagnóstico. Se monitoriza el flujo expiratorio máximo en estos pacientes para determinar, uno, si se están agravando, si están exacerbando y requieren dosis mayores de algún medicamento o agregar algún otro, que eso va dirigido directamente en un esquema que el médico especialista le tiene que dar en la primera consulta, o el médico general, y decirle, bueno, si tu flujometría está disminuyendo, tienes que utilizar tal cosa, o tienes que venir si llega a tal parámetro. Y esto dirigido directamente para que el paciente no se automedique, pero sí utilice sus medicamentos de control en casa. Es una guía para tomar decisiones terapéuticas, que la original, la inicial, la puede hacer el paciente, pero cuando llega al consultorio y vemos cómo estuvo, podemos decidir incluso dar tratamiento para una crisis o dar tratamiento para una agudización, o elevar los pasos en cuanto al tratamiento de las guías. Recordemos que estos pacientes se pueden escalar hacia arriba o escalar hacia abajo. Si el paciente está demostrando flujometrías correctas y que está en buenas condiciones, podemos incluso empezar a disminuir medicamentos de su terapéutica. Y obviamente también nos sirve para evaluar la respuesta al manejo. Si estamos utilizando algún medicamento y no sabemos si le está funcionando bien o no, podemos estar utilizando la flujometría para evaluar realmente si le va bien. ¿Cómo concluimos esta parte de las pruebas de función respiratoria? La espirometría nos dará un patrón principalmente de tipo obstructivo, con una relación del BEF1-FBC menor al 0.7, con un BEF1 menor al 80% de lo predicho, que eso es lo que me hace pensar en la enfermedad, y una reversibilidad ante el broncodilatador mayor al 12% o 200 mililitros. Esto dependerá cómo lo estemos leyendo. Y esto, por supuesto, ser un apoyo diagnóstico me permite para valorar la gravedad y para dar un seguimiento a nuestros pacientes. En el caso de la flujometría, la variabilidad excesiva nos daría, diaria del paciente, porque la mide todos los días. Se supone que la debe medir mañana, tarde y noche, sin embargo, con que la mida una vez sería suficiente. Y nos habla de 10% de cambio en los adultos, aproximadamente 30% en los niños, para pensar en una modificación terapéutica con una reversibilidad superior al 20% o 60 mililitros en el caso de la flujometría. Y en este caso también nos sirve como un apoyo diagnóstico, detecta signos de alarma en estos pacientes que nos pueden orientar a modificar tratamiento, y es un automonitoreo.
exhalación o la fracción expirada del óxido nítrico es una molécula que se libera de la vía del epitelio respiratorio y de algunos otros epitelios, por supuesto, el cual normalmente se produce durante fenómenos inflamatorios. Y le dábamos realmente poco valor en la antigüedad porque lo utilizábamos nada más para saber si el paciente estaba inflamado. Sin embargo, ahora sabemos que el feno no solamente es una medición cuantitativa de la inflamación, que nos va a poder predecir si estamos en un buen esquema de tratamiento, sino que es una forma no invasiva, que es bastante cómodo de hacer, es muy sencilla, es segura, es rápida, dura unos segundos, la prueba es bastante cómoda, es una detección además indirecta para medir respuestas TH2. Sabemos que el feno lo producen múltiples células y vemos allá en un esquema del óxido nítrico como es producido por varias células y varias células de nuestros epitelios. Sin embargo, en la vía respiratoria, la producción a nivel del epitelio respiratorio será la que nos da mayor impacto. Sin embargo, ahí también vemos algunas células que lo están, como la célula cebada, por eso se están considerando como una medida indirecta de una respuesta TH2. Las células cebadas, bueno, ya, hasta ahí lo de feno. Perdón, aquí me faltaba una intermedia. Vamos a ver algunas pruebas que podemos utilizar para detección de algunos factores alérgicos, entre los que más comúnmente usamos es a fármacos. No quisiera limitar el estudio a fármacos porque si vemos el fundamento del estudio, la célula cebada en el interior de los gránulos que tiene, donde tiene la histamina, ahí en el interior posee una molécula de superficie que en el gránulo está dentro, que es el CD63. Cuando la célula se empieza a mover el calcio en esta misma y empieza a orillar a todos los gránulos hacia la membrana, las moléculas de CD63 se van a quedar externas. Cuando el gránulo se adhiere a la membrana y se abre, la molécula queda como una molécula de la misma célula cebada. Ven aquí, no puedo apuntar muy bien con esto, pero estas moléculas que estaban originalmente dentro, cuando se fusiona el gránulo con la membrana, ahora quedan en la superficie de la membrana de la célula. Es por eso que por una técnica de citometría de flujo, yo puedo medir este marcador de superficie y saber si la célula se está degranulando. Lo usamos originalmente en estudios como determinación de alergia a fármacos. Sin embargo, les decía que no quiero limitarlo porque esta es una técnica que se puede utilizar incluso con algunos alergenos inducidos con alergenos, como los alergenos los tenemos ya en algunas presentaciones ya estandarizadas. Se han hecho técnicas ya midiendo CD63 frente a la exposición de cualquier alergeno. Y esto nos abre así una ventana de posibilidades impresionante, porque no nada más tenemos a los fármacos, que son lo que más comúnmente hacemos, sino que también tenemos a cualquier otro alergeno. Obviamente esta técnica lo que me mide es cuánto CD63 se liberó, y esta técnica normalmente se le conoce como técnica de activación del basófilo, porque me medirá los basófilos en sangre cuántos pudieron liberar el CD63. Sin embargo, técnicas un poco más antiguas en las que en la biometría hemática directamente se sacan los basófilos de la circulación y in vitro se exponen a un alergeno, y después mido cuántos alergenos quedaron vivos y cuántos ya no existen por una tinción. Es una técnica muy antigua, pero que ahora la utilizamos en forma conjunta al CD63, que era la técnica anterior de degranulación de basófilos. Las células cebadas contienen los gránulos que son liberados. Obviamente esto me dará la activación misma que puede lograrse in vitro frente a los estímulos alergénicos más utilizados principalmente en fármacos. Esta técnica ha sufrido muchos cambios, ya que las células que medimos son muy pocas, y hay una técnica que se publicó recientemente en la revista de alergia, donde se pueden amplificar la cantidad de células y el conteo se aumenta para dar un poquito mayor de sensibilidad y especificidad. Y en este estudio que les puse aquí, se hizo una prueba de correlación con la
el CD63, demostrando que CD63 y de granulación de basófilos son pruebas que son altamente coexistentes en la misma proporción. Y por último, cuando tenemos estas últimas dos que les decía, pacientes que pueden estar sufriendo alguna inmunodeficiencia asociada al fenómeno alérgico, tenemos dos pruebas que son fundamentales, como la determinación del NBT o prueba de nitroazul de tetrazolio, que mide las fases de la fagocitosis para saber si estos pacientes tienen, además de su fenómeno alérgico asociado, un problema de inmunodeficiencia fagocítica, que normalmente lo usábamos en enfermedad granulomatosa crónica. Sin embargo, bueno, ahora sabemos que múltiples inmunodeficiencias cursan con alteración no solamente general de la fagocitosis, porque sí migra la célula, sí come, pero el estallido respiratorio es débil, es pobre, y esto concuerda con algunas otras manifestaciones clínicas. Y por último, cuando el paciente ya tenemos una manifestación de inmunodeficiencia, podemos incluso medir el número de células de la respuesta inmunológica que este paciente tiene a través de anticuerpos monoclonales por técnicas de citometría de flujo, y en estos casos no solamente medir las células, sino medir lo que producen estas células a través de estas técnicas, midiendo citocinas, tanto TH1, TH2, TH17 o T reguladoras. Yo creo que con estos estudios completamos aproximadamente el 90% de los esquemas que tenemos de estudios in vitro para poder confirmar, apoyar y mejorar a nuestros pacientes. Gracias. Clínica TV.